Hola, mis queridos amigos de ICO Casa de Oración. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. Mi corazón explota de gozo y aunque no los veo, estoy contenta de esta comunión y esta unión que nos permite la tecnología. No es muy lindo esto, pero es lo que tenemos y hay que disfrutarlo. Y para mí es un privilegio muy grande en esta tarde presentar esta reunión y pedirle a Dios una bendición especial sobre este momento que vamos a pasar juntos. Nuestro pastor Mario Mulki, que es la persona que va a tomar la palabra, es muy amigo nuestro, está casado con Gaby Ribota de Mulki, tienen 2 hijos y es el hijo del famoso Mario Mulki, el que está allá con el Señor hace años. Nos queda su esposa Ellen, quien está acá con nosotros todavía y a quien disfrutamos, y es una mujer de Dios increíble que cada vez que la veo bendice mi vida. Gracias, Mario, por estar acá con nosotros. Nos alegra compartir este momento y yo estoy segura que Dios esta tarde nos va a hablar en forma especial, como lo hace siempre. Pero ojalá pongamos muchas ganas de escuchar y mucha pasión para ver lo que Dios tiene para decirnos. Mario, nos alegra que estés con nosotros, te queremos, sabes que sos nuestro amigo y que estamos dispuestos cuando necesites de nosotros, como lo haces vos con nosotros, con tanta generosidad y tanta disposición. Gracias por ser nuestro amigo. Permitime hacer una oración por vos y pedirle a la iglesia que me deje hacer esta oración para que Dios bendiga ricamente este momento que vamos a pasar juntos. Dios del cielo y de la tierra, en esta tarde te pido en forma especial que tomes este momento que vamos a disfrutar juntos y podamos salir llenos de haber escuchado esta reunión y de haber estado con vos. Gracias por mis amigos de ICO Casa de Oración, con quien comparto estas reuniones con tanto gozo. Gracias por Marito Mulki, que está con nosotros. Gracias, Señor. Bendice su ministerio, bendice su esposa, sus hijos, la abuela que vive con ellos. Gracias, Señor. Gracias por Mario Mulki, quien es nuestro amigo y apreciamos mucho su amistad. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto para escuchar nuestras súplicas. Y hoy nuestro pedido es que nos hables a través de tu siervo. Gracias porque lo vas a hacer. Te lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén. Disfrutemos de la reunión. Va a ser una reunión increíble. Estoy segura porque se lo pedimos a Dios y Él va a estar presente.
porque amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Anda triste y agobiado y cargado de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Sí. Él da swing a nuestra vida. Tienes muy pocos amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Oh, Jesucristo es nuestro amigo. De su prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo. Culpable mereció. Gracias, Señor. El precio de mi pecado, en su muerte Él pagó. Cristo es el amigo. Oh, eterno. Solo en Él vivo yo.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Mario Mulqui desde Santiago del Estero, Argentina, y les mando un abrazo a todos los que componen esa maravillosa iglesia Casa de Oración en Buenos Aires. Amo a sus pastores, amo a sus miembros, los que conozco, y quiero darles un fuerte abrazo desde aquí, Santiago del Estero, donde estamos pastoreando nuestra iglesia y nuestro colegio y la radio que tenemos, Radio de la Fe. Y quiero invitarlos a abrir en Juan capítulo 11 para que juntos podamos ver este tema majestuoso que es el consuelo de Cristo. Así que nos disponemos para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Decía Joni Eareckson Tada, aquella mujer que durante su juventud había tenido un accidente que quedó cuadriplégica. Ella dijo estas palabras: prefiero estar con Cristo y en silla de ruedas que de pie y sin Él. Y yo cuando pensaba en el tema de esta hora que voy a tratar, es el tema, el consuelo de Cristo. Y me encantaría que juntos en este tiempo de pandemia podamos ir a un pasaje majestuoso de la palabra de Dios, maravilloso. Es un pasaje que todos nosotros lo conocemos, que aparece en el libro de Juan, donde vemos el consuelo de Cristo a una familia que está pasando un momento difícil. Es la familia de Marta, María y Lázaro. Es un pasaje bañado de lágrimas, de enfermedad, de dudas, de demora, de angustia, de suspenso y de muerte. Era el lugar, Betania, el lugar donde el Señor andaba en pantuflas. Era el lugar donde andaba tranquilo porque eran sus amigos. El lugar de Betania era el lugar más cariñoso para el Señor. Y cuando uno se interna en esa historia majestuosa, tocante, sensible a nuestro corazón, me hace pensar que cuánto necesitamos del consuelo de Cristo en este tiempo. El consuelo de Cristo en este momento para entender que debemos creer más en Él. Entender que sin Él no podemos vivir. La creencia es lo que yo sostengo, la convicción es lo que me sostiene. Y muchas veces me falta creer en Él. Y a medida que vayamos caminando por estas calles de oro de este Juan capítulo 11 en sus 44 versículos, yo voy a ir tomando algunas gemas, algunas pepitas de oro para ir meditándola y llevándolo al corazón. Dice Agustín de Hipona, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y estas dos mujeres van a orar, van a clamar, porque el Señor no estuvo en el momento más difícil de la historia de sus vidas. Juan capítulo 11, le pido que abra su Biblia y vamos a leer algunos versículos. Dice verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba muerto, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús el Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Más adelante el pasaje, verso 6, dice, cuando yo, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y en el verso 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis que vamos a él. Ahora, cuando uno mira este pasaje, lo vamos a ir desmenuzando porque en este tema yo quisiera hablar de 3 grandes M para hablar del consuelo de Cristo. En primer lugar, un misterio. En segundo lugar, yo quisiera hablar sobre un mensaje. Y en tercer lugar, de un milagro. En primer lugar, un misterio. El que amas está enfermo. Ahora, mi hermano, qué paradójico que es. Señor, ¿que no me amas? ¿Por qué me envías la enfermedad? Y muchas veces hemos creído que la espiritualidad es una vacuna contra la enfermedad. Que porque estemos cerca de Dios, nunca el COVID-19
va a tocar la puerta de nuestro hogar, de nuestro dormitorio, de nuestra vida. Ahora, no nos damos cuenta muchas veces que la vacuna se hace al dolor y el antídoto se hace del veneno. Nunca vas a ser sanado a menos que uses el dolor para ayudar a sanar a otros. Hermano querido, muchas veces el que ama está enfermo. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Es el misterio de la enfermedad. Es el misterio que Dios permite que no siempre la enfermedad viene por el pecado. Cuando uno va a 1 Corintios 11:30, dice hay algunos que están enfermos, debilitados y muchos duermen. Esa palabra duermen es la misma palabra que aparece en Juan capítulo 15, cuando dice lo quitará. Es el momento que el Señor quita las vidas, aquellas que no dan fruto, no pierden la salvación, pero sí el privilegio de seguir sirviendo en la tierra. Ahora, no siempre la enfermedad está unida al dolor. Hombres sabios, hombres espirituales, hombres que amaban a Dios, mujeres de Dios que eran eje principal de las hermanas de la iglesia, Dios las ha llevado. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué Dios se lleva a este hombre de Dios? Oh, mi hermano, yo tengo que saber que no me tengo que poner mal. Muchas veces Dios envía la enfermedad a los siervos de Dios. Dios le envió la enfermedad a papá. Y lloramos todos porque pensamos, y bueno, el que amas estaba enfermo. Muchas veces el que ama está enfermo. Y Dios quiere que la iglesia y que los hermanos pasen por esa lucha, fortalezcan su fe y entiendan que lo que dice 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. El que amas está enfermo. El misterio, aquel misterio de la enfermedad, pero no solo es el misterio de la enfermedad, sino el misterio de la divinidad, porque el Señor dice esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Miren, muchas veces la angustia, la enfermedad se ha entrometido como un intruso, un indiscreto, un entrometido en tu cuerpo. Y empiezan los grandes problemas en nuestras vidas. ¿Sabe, mi hermano? Tal vez esta enfermedad no sea para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. La pregunta de esta hora es ¿por qué hermanos en Cristo le tienen tanto miedo a la muerte? ¿Por qué hermanos en Cristo que predican, que profesan, que levantan el estandarte de la cruz de Cristo, le tienen tanto miedo a la muerte? ¿Acaso no saben a dónde van a ir? ¿Acaso no sabe que cuando cerramos nuestros ojos abrimos a la patria celestial? ¿Acaso no sabe lo que dice Juan 14? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para ellos. Y se fue a la cruz. Y allí empezó a preparar aquel lugar majestuoso de calles de oro, de paredes de cristal, el lugar que siempre estaremos con el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, o tal vez en su venida. Pero le tenemos miedo a la muerte. Nosotros predicamos fervorosamente, con toda la alegría, con toda la felicidad. Hablamos, entramos, subimos, bajamos, hacemos programas, hasta que llegó un tac. Tenemos en la palma de nuestras manos una resonancia magnética. En una mano tenemos un análisis. Y creemos que es el sello del epitafio de nuestro ministerio y tal vez esto comience. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. No solo el misterio de la enfermedad, sino el misterio de la divinidad.
es el misterio que la gloria de Dios se manifieste. Mi hermano, usted y yo tenemos que entender que el propósito de nuestra vida es dar la gloria de Dios con nuestro corazón, con nuestro actuar, con nuestra bendición. En un velatorio que tuve que hablar, siempre tengo que estar en los velatorios. Y en un velatorio de una hermana querida de nuestra iglesia, no le puedo decir la cantidad de gente que había. En ese tiempo no había pandemia, fue justo antes de la pandemia. Una mujer de Dios, eje central de las mujeres de la iglesia, amada por todos, humilde, servidora. Y cuando yo terminé de predicar, antes de empezar a predicar, se me acerca una hermana y me dijo, ¿por qué ella? Yo estaba mirando el féretro, la estaba acariciando. Y me dice, pastor, ¿por qué ella? ¿Por qué ella? Y no yo. Entonces cuando tengo que hablar, en mi vida tuve que predicar con tanta gente al lado porque era un salón lleno. Yo dije, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos que él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, el juez justo me dará la corona aquel día. Y yo dije en ese momento, la vida es una carrera que hay que acabarla. Es una pelea que hay que pelearla. Y es una fe que hay que guardarla. Una vez que hacemos las tres cosas como el apóstol Pablo, se sentirá la voz de estridencia y de autoridad del Señor que dice, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y allí entra esta mujer, decía en el velatorio. Hice esta apelación. Nosotros se abre la puerta del cielo cuando nosotros hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera y hemos guardado la fe. Tal vez usted no ha hecho estas tres cosas. Tal vez no estamos preparados. Cuando se termina el ministerio de nuestras vidas en la tierra, el Señor nos lleva. Yo pregunté por qué papá a los 76 años se lo llevó. Él terminó la obra y el Señor se lo llevó. Quiero que estén conmigo. Es el misterio de la divinidad. No tenemos que tenerle tanto miedo a la muerte, mi hermano. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que entender que la confianza en Él nos bendice. Alguien dijo, la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, que la fe consiste en creer en lo que no vemos, que es el Señor, y la recompensa es ver lo que creemos, es la palabra del Señor, son las promesas del Señor, mi vida empieza a cambiar. Pero no solo es el misterio de la enfermedad, el misterio de la divinidad, el misterio también de la intencionalidad. Cuando se entera que su hermano, el que amas, estaba enfermo, se quedó 2 días más. Es el misterio de la intencionalidad. Señor, ¿por qué te queda 2 días más? ¿Te enteras que tu hermano está enfermo? ¡Vamos! No, se quedó 2 días más. La pregunta del millón es, ¿por qué se queda 2 días más? Y yo te podría contestar, era para fortalecer la fe de sus santos. Hermanos, el Señor sabe, muchas veces le queremos enseñar al Señor a hacer las cosas. ¿Por qué, Señor, no llegaste? ¿Por qué te quedaste? Esto me hace pensar aquel Jairo, principal de la sinagoga, inmunidad, conocía los 613 preceptos de Moisés, 258 positivos, 355 negativos. Era el hombre de la sinagoga, pero cuando a un hombre que tiene inmunidad, que tiene testimonio en una ciudad, se cuida los modales, pero un día su hija estaba enferma a punto de morir. 12 años tenía su hija. No le interesó
el raigambre ministerial que tenía, salió corriendo y llega al Señor: Señor, mi hija está a punto de morir. Ven. Y el Señor se da vuelta y comienza a desandar el camino hacia la casa de Jairo. Y cuando iba caminando, viene una mujer que tenía flujo de sangre, una enfermedad incurable. Casualmente la numerología bíblica tiene una picardía: 12 también. No, 12 años tenía su hija, 12 años tenía ella de enfermedad, y se detiene para sanarla. Y yo me lo imagino a Jairo: Señor, ¿por qué demoras? El misterio de la intencionalidad. Muchas veces el Señor demora para sanarnos. El Señor demora para la bendición. El Señor demora para darte un trabajo. El Señor demora para hacer lo que tiene que hacer. Pero es para fortalecer tu fe, mi hermano. Yo no te conozco. No sé a dónde, cuando se coloca en las redes un mensaje, no sé a dónde va, pero tal vez lo estás viendo en tu celular, en la carretera. Y yo te quiero decir en esta hora: confía en Dios. Créele a Dios. Entende que Dios sabe lo que hace. Oh, el misterio de la enfermedad. El que amas está enfermo. El misterio de la divinidad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. El misterio de la intencionalidad. Se quedó 2 días. 2 días. Miren, en este tiempo nunca he visto como he visto hoy. Ministerios atados con alambre. Usted me va a decir: ¿pero por qué, Mario? Vienen a mi oficina personas que están pasando momentos difíciles. Personas líderes. Que su espiritualidad estaba atada a un ministerio. Tocaban en la batería, estaban en la orquesta, cantaban en el coro de la iglesia. Pero me di cuenta que muchas iglesias pasan lo mismo. Y me di cuenta que muchos ministerios están atados a la actividad y no a la intimidad. Cerraron la iglesia, se le acabó la actividad, se le fue la intimidad. Y esa aparente espiritualidad se fumó como las brumas de la mañana y la neblina de la mañana. Hermano querido, en la vida cristiana hay que buscar la intimidad más que la actividad. Si no hacemos de la vida cristiana, hacemos una religión. Y la vida cristiana no es religión, sino una relación personal y privada con Dios. Yo tengo que entender que mi vida se tiene que sostener en una vida devocional, sostener en el estudio de la palabra, sostener en una vida cristocéntrica, cruzcéntrica, vivir la vida del Calvario, entender que cada vez que peco, deshonro la cruz del Calvario. Y en vez de estropear las reglas de Dios al pecar, estoy rompiendo el corazón de Dios al obrar mal. Por eso, mi hermano, en esta hora que estás pasando un momento difícil, que tu vida espiritual está atado con alambres, vuelve a Dios y entiende que el misterio de este consuelo de Cristo es estar cerca de Él. Tal vez estás viviendo el misterio de la enfermedad, o de la divinidad, o de la intencionalidad. Dios no te da lo que quieres, porque quiere que vos vuelvas a Él. Vos vuelvas a Él. En segundo lugar, vemos el mensaje. ¿Por qué el mensaje? Porque dice que vino Jesús, verso 17, y ya hace 4 días que Lázaro estaba enfermo. Entonces hace esos 3 kilómetros, y en el verso 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El mensaje. ¿Sabe, mi hermano? Me llama poderosamente la atención que Marta y María se le acercan al Señor y le dan un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje
del reproche por la muerte. ¿Cuál era la diferencia entre lo que hizo Marta y lo que hizo María? Que Marta le dijo de pie: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no hubiese muerto. María, ¿qué hizo? Le dijo lo mismo, pero postrada. Y vemos en el verso 32, 11:32 de Juan, dice que vino María y le dijo: Señor, se postró en tierra y dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces le reprochamos al Señor cosas? Si hubieras estado aquí, Señor, no hubiera caído mi negocio, no hubiera perdido el trabajo, no hubiera cerrado el emporio que tenía. Si hubieras estado despierto, ¿dónde estuviste, Señor? Sirviendo. ¿Y por qué a mí no? ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces nos quejamos al Señor. Y en Santiago nos dice: no os quejéis unos a otros. Nunca te olvides que el lenguaje del infierno es la queja avanza. El lenguaje del cielo es la alabanza. Nunca serás más parecido a Satanás que cuando te quejes. Nunca serás más parecido a Dios que cuando alabes. No te quejes. Dios sabe hacer las cosas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor sabe que esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y bueno, Dios nos hace pasar por el túnel oscuro y tenebroso. Pero para eso tengo que confiar en Él. ¿Sabe, mi hermano? Yo tengo que entender que Jesucristo no es para razonarlo, sino para creerlo. No es para cuestionarlo, sino para recibirle. Hay un himno que cantábamos que el otro día, bañándome, no podía dejar de llorar cuando cantaba el poeta. Decía: soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su gracia me salvó. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su gracia me guardó. Mi hermano querido, su gracia nos sostiene, su gracia nos abraza. Vivamos de la gracia de Dios, dejemos el legalismo de lado y entendamos que Dios nos ama. No podemos, Él no nos puede amar más de lo que nos ama, y aunque quiera no nos puede amar menos de lo que nos ama. Y no cuando vos peques, el Señor te amará menos. Levántase, ánimo, no te quejes. Es el mensaje de reproche por la muerte. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero mira el mensaje, o el mensaje de reproche de la muerte era de ellas, pero mira el mensaje de resurrección por la vida de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano resucitará. Marta le dice: sí, ya sé, en el día postrero. No, Marta, ahora resucitará. Que yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántas veces tenemos que volver a escuchar estas palabras? Yo soy la resurrección y la vida. 7 resurrecciones, 7 yo soy hay en el libro de Juan. Esta es la cuarta. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y viene: yo soy la resurrección, yo soy el camino y yo soy la vid verdadera. ¿Qué es yo soy la resurrección y la vida? Significa: Marta, cree en mí. Cree en mí. Hermanos, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y ahí es la sangría de nuestro cristianismo.
Allí está el problema de nuestro cristianismo. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Era el mismo problema que tenía Job. Job, antes de la prueba, en el capítulo 42, había conocido de Dios, pero ahora, después de la prueba, había conocido a Dios. De oídas te había oído, mas ahora conozco a Dios, conocía de Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Y yo tengo que entender que debo creerle a Dios. Y cuando y tú me dirás, pero ¿cómo hago para creerle a Dios? Estate más tiempo con la palabra. Estate más tiempo con Dios. Cuando tú ores, tú y Él ores, como decía Billy Graham, cuando tú y Dios estén más cerca, y tú y Dios estén más cerca, se convertirán en íntimos amigos. Por eso yo tengo que decirle, Señor, yo quiero entender que tú me amas y tú quieres hacer un milagro en mi vida. Por eso la medida del amor es amar sin medida. La medida del amor a Dios es amar sin medida a Dios. Como Él nos ama, yo te amé con un amor eterno. Y creer para comprender se entiende para creer. En la medida que yo creo, yo empiezo a comprender más de la palabra santa del Señor. Voy a terminar con el milagro. El misterio. El que amas está enfermo. Es el misterio de la enfermedad, es el misterio de la divinidad. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es el misterio de la intencionalidad, se quedó 2 días más. El mensaje no solo es un mensaje de reproche por la muerte. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sino es un mensaje de resurrección por la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y termina diciéndole a Marta, ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, ¿crees esto? ¿Contestarás como Marta contestó? Sí, Señor, creo que tú eres el Señor. Creo. Pero termino con el milagro. Oh, el milagro, qué hermoso es ver. 11:39 dice, cuando llega, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, es de 4 días. Le vuelve a decir en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí sí dice que en ese momento, en el verso 35, dice que Jesús lloró. Ustedes saben que ahí la palabra dacrio en el original significa sollozar. No es que el Señor lloró, sino habla de humedecer los labios, los ojos. Se humedeció los ojos del Señor, pero no por Lázaro que estaba muerto. Dios no llora ni solloza por los muertos, sino por los vivos. Y en varias veces dice que el Señor se conmovió. Esto era la casa de Betania. Era el lugar donde el Señor era su lugar de origen, donde el Señor estaba de sandalias, donde el Señor estaba de pantuflas. Era su famoso hogar, Betania. Dice que Él se puso mal al ver cómo todos estaban conmovidos, se conmovió. Y con una voz de autoridad le dice a Marta, quitad la piedra. Quitad la piedra. ¿Sabe, mi hermano? El Señor nos dice en esta hora, quitad la piedra. Quitad la piedra. ¿Qué piedra tengo que quitar? Bueno, yo tengo que quitar la piedra de la incredulidad, de la incapacidad. ¿Por qué? Dice la Biblia en Mateo 22:29, dice la Biblia, ignoráis las Escrituras. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Quita la piedra de la ignorancia.
Tal vez hay piedras que me impiden ver el milagro, que es el tercer punto. Quita la piedra. Empezá a conocer más de Dios. Quita la piedra. Erráis ignorando las Escrituras. Hay gente que no conoce a Dios. Como dice un amigo mío, no conoce los 50 capítulos de Génesis, 21 capítulos de Juan, 22 capítulos de Apocalipsis, el capítulo de Abdías, los 28 capítulos de Mateo. Entonces, como no conozco parte de la Biblia, parte de fe me falta, porque la fe viene por el oír. Entonces, cuando vienen los problemas matrimoniales nos quejamos. No, si no conoces la Biblia, no te quejes. Yo tengo que entender que la Biblia me da más fe y me hace conocer a Dios. Debo conocerle más al Señor. Quita la piedra de la ignorancia. Quitad la piedra de la incredulidad. Cuando uno mira 2 Crónicas 36, vemos a aquel Sedequías, de la insensibilidad, vemos a aquel Sedequías que Dios le había enviado hombres para que sea más sensible, pero él se creyó más de lo que era. Y dice que hacía escarnio de aquellos mensajeros que venían. Tenía una piedra grande de la insensibilidad. Era insensible a los mensajeros de Dios. Tal vez es tanto tu alejamiento que tienes una piedra de la insensibilidad, no solo de la ignorancia, sino esa piedra de la insensibilidad te impide ver un milagro. Quita la piedra de la insensibilidad. Si no, terminarás como ese Sedequías en las montañas, como un leproso. Dios lo hirió de lepra. Pero tal vez no tengas la piedra de la insensibilidad, ni tampoco la piedra de la incapacidad. Tal vez tengas la piedra de la incredulidad. Mateo 13:58 dice que Dios, el Señor, no pudo hacer milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Tal vez Dios no pueda hacer milagros en tu matrimonio. Tal vez en este tiempo de pandemia nunca has peleado como antes. Claro, estás todo 24 horas del día con ella, con él. Antes, ¿cómo la amaba? Claro, no estabas nunca. Cuando yo despedimos a la iglesia cuando se va de vacaciones, siempre doy un texto a la iglesia diciendo: ahora es el momento de pelear en las vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí estamos mucho tiempo juntos. Ay, cómo la amo estas 10 horas fuera. Pero ahora estás todo el día. Y la pandemia ha descorrido el velo de muchos problemas. Ha levantado la alfombra de mucha tierra debajo. Y se han descubierto problemas de años. Quita la piedra de la incredulidad. Dios puede hacer algo en tu matrimonio. Dios puede hacer algo en tu familia. Pero tal vez somos Nazaret andantes. ¿Por qué no puede hacer el Señor milagro por la incredulidad de ellos? Créele a Dios. Créele a Dios. Quita la piedra de la incapacidad, de la insensibilidad, de la incredulidad. Pero ¿cómo termina? Termina que quitan la piedra. La piedra se usaba para que no salga olor, para que alguno no robe el cadáver. Era una piedra grande que de muchos kilos la tenían que quitar entre varias personas. Cuenta la historia judía. Quitan la piedra. Y el Señor, con autoridad, después de haber orado a Dios, grita: ¡Lázaro, ven fuera! Y algún escritor que leí por allí dice: menos mal que dijo Lázaro, si no todos los muertos se hubieran levantado. Todos los muertos se hubieran levantado. Pero solamente Lázaro tenía que venir afuera y se reincorporó.
vendado, atado, sudario. ¿Qué dijo el Señor? Desatadle y dejadle ir. ¿Sabe, mi hermano? Lo mismo te digo a ti. Tal vez Dios te tenga que desatar en esta hora. Tienes ataduras de adicciones que no puedes dejar, no lo sabe tu familia, tu esposa, tus pastores, tus miembros. Son ataduras. Ataduras íntimas de años que no la puedes dejar. Ustedes saben que nosotros predicamos sobre la palabra denuedo. Denuedo significa hablar valerosamente de Dios. Y hay una palabra griega hermosa que nos insta a esto. Pero en el latín, denuedo significa desatar, nudo significa libertad. Desatarle, dejarle ir. ¿Cuántos nudos tenés en tu alma que te impide salir de esa angustia, de ese dolor, de ese ostracismo espiritual? Vive la libertad de Cristo. Créele a Dios y vive para Él. Termino. Se cuenta de un gran traductor de la Biblia que se fue a una tribu. Cuando llega a la tribu, claro, él tenía que traducir el idioma de la tribu al idioma, la Biblia al idioma de la tribu. Ustedes saben que estos hombres se meten meses y años y usan grafismos y tratan de compartir todo el día para tomar palabra por palabra y tratar de volcar e ir traduciendo la palabra santa de Dios. Y este hombre pasó años y casi 2 años y 3 años y un día llegó Juan 3:16 y ya estaba traduciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, y se para allí. Se dio cuenta que la palabra creer no la había traducido, no había escuchado en años. Esta gente no cree nada. Entonces empezó a desandar el camino, a tratar de hablar, y estaba desahuciado. Ya había armado su bolso para volverse a su casa. Y se sienta en una de las plazoletas, amargado, desahuciado, diciéndole: Señor, ¿por qué tanto tiempo de pérdida de tiempo y no encontrar una palabra? Y en eso viene un lugareño, polvoriento, cansado, exhausto, se sienta en uno de los plazoletas que venía del campo y dice: pongo todo lo que soy en este banco. Pongo todo el peso de lo que soy en este banco. Y se derrumbó en el banco. Y este traductor dijo: ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Que pongo todo el peso de lo que soy en este banco. Ahí está. Y este traductor empezó a escribir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que poniendo todo el peso de lo que es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano querido, yo te invito a poner todo el peso de lo que sos en la cruz de Cristo. Dice la Biblia: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Salmo 55 dice: echa tu carga sobre Jehová, Él te sustentará. Primera Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Echa tu vida sobre la cruz de Cristo en esta hora y confía en Él, y Él hará. Pero para aquellos que no tienen a Cristo, yo te invito a que mires al Calvario. Jesucristo murió por tus pecados, por cada uno de tus pecados.
Derramó su sangre preciosa que te limpia de todo pecado. Las buenas obras no te salvan, solamente la sangre del Calvario puede limpiar cada uno de tus pecados, porque la sangre del Calvario es el único quita mancha de tus pecados. Abre tu corazón a Cristo y dile: Señor, entra a vivir en mi vida, sálvame, perdóname, lléname. Y verás que Cristo entrará en tu corazón y te salvará. Y estarás en el cielo por siempre, jamás. El consuelo de Cristo es este. Es un misterio, es un mensaje, pero es un milagro para la gloria de Dios. Oramos. Padre, gracias por este momento. Quiero que personas vengan a ti. Aquellos que ya le tienen al Señor, vengan a ti. Y los que no le tienen, depongan sus armas de incredulidad y se arrodillen ante ti y puedan recibirte como tu único y suficiente Salvador. Que Dios pueda hacer un milagro en nuestras vidas, Señor, donde están, en cada punto cardinal en el mundo entero, para tu gloria y para tu honra. Que así sea. Amén. Que Dios les bendiga. No sé decir por qué el Señor de gloria amar así los hijos de Adán, o cual pastor buscar a los perdidos, salvándolos con tanto ardor y afán. Mas esto sé, que nació de María, ya siendo en luz, pesebre en Belén, y en Nazaret vivió, creció y trabajó, y al Salvador del mundo aquí podemos ver. No sé decir con cuánta angustia sufrió en esa tierra llena de maldad, ni cómo se quebró su tierno corazón cuando en la cruz Él hizo nuestra paz. Mas esto sé, que sana al afligido, quita el pecado y salva del temor, da gozo al triste, alivio al trabajador, pues vive
ya sosegada toda tempestad, ha de adorar con júbilo profundo, lleno su corazón de caridad. Mas esto sé que vibrarán los aires de éxtasis y cánticos 10,000 responderán la tierra, los del cielo, que el Salvador del mundo es Rey al fin, al fin, al fin, al fin. Llegamos al final, para algunos llegamos al final de la transmisión y para otros llegamos al final de un culto. Cualquiera de las dos expresiones son correctas. Me parece que tiene que ver con el espíritu con el que miramos o participamos de cada una de estas propuestas de los domingos a las 19 por el canal de YouTube de Casa de Oración. Damos gracias a Dios que nos permite ser iglesia a pesar de estar todavía en casas guardados, y damos gracias a Dios también por lo que Él nos trae domingo a domingo, desde que la transmisión o culto empieza y hasta que termina. Él tiene un mensaje para darnos, un mensaje para compartir por medio de las diferentes personas que formamos parte del mismo. Gracias a Dios también damos por la palabra que hoy nos trajo por medio de nuestro querido amigo y pastor Marito Mulki. Gracias por llevarnos a ese pasaje emblemático de San Juan capítulo 11, como vos dijiste en la introducción, sin lugar a dudas uno de los textos literarios más hermosos que contienen los evangelios, y por medio de la historia de Jesús y los hermanos de Betania poder capitalizar y entender cuál es el mensaje que allí se nos quiere compartir. Te invito, te animo, te desafío a que no dejes pasar mucho tiempo y vuelvas a leer el capítulo completo, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, y que vos mismo con tus propias herramientas puedas investigar, puedas profundizar todo lo que este capítulo tiene para decirte. Yo en lo personal quiero solamente enfatizar el versículo 40. Jesús le responde a Marta diciéndole así: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Generalmente nos movemos en un mundo que se maneja justamente al revés. El discípulo llamado el incrédulo, Tomás, dijo que si él no veía a Jesús resucitado no iba a creer. Entonces esa consigna de Tomás es la que generalmente atraviesa a muchas personas. Tenemos que ver y solo después podemos creer. Sin embargo, el desafío hoy está planteado para que empieces creyendo, para poder ver la gloria de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, el poder de Dios. Cree, cree. El mensaje hoy fue enfático también en este punto. No creemos porque a veces ignoramos lo que la palabra nos dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde, que tengas una hermosa semana tomado de su mano. Que Él pueda estar presente en cada día, en cada acontecimiento. Y no te olvides, Él es un Padre amoroso que te está esperando para tener un encuentro con vos, para darte una esperanza, un futuro y también el regalo más precioso que es la vida eterna. Nos vemos en la semana por medio de nuestras diferentes propuestas. No se olviden, somos iglesia. Hola, gracias por sumarte un domingo más. En este tiempo queremos volver a recordarte lo importante que es seguir siendo iglesia. Por eso te invitamos a que no dejes de conectarte cada encuentro de nuestros domingos y además las actividades semanales que tenemos para todas las edades.
Recordá que nos encontramos todos los jueves en ICO Historias, donde conocemos historias, testimonios, anécdotas de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Los martes, siempre que tengamos noticias sobre algún ministerio de nuestra iglesia, vamos a estar contándotela. Y por otro lado, vamos a tener los lunes y los miércoles, a partir de ahora, el espacio de ICO Reflexiona, donde nuestros pastores, con todo el equipo pastoral, nos enseñan y nos desafían a reflexionar sobre cada uno de los libros de la Biblia. Recordá que la iglesia cuenta con la posibilidad de recibir tus diezmos y ofrendas a través de Mercado Pago, transferencia y depósito bancario. Sigamos conectados, sigamos siendo iglesia.